Un día después del divorcio, mi exesposa gritó, ¿por qué estás tan feliz? Sonreí. Ahora por fin puedo casarme con tu hermana. Y no, no estás invitada. ¿Eh? Cuando entré esa noche, como todas las noches, la casa me recibió con un muro de silencio. La luz de la cocina estaba encendida. La fuente de la cazuela estaba limpia en el escurridor. Fotos en el refrigerador, nosotros en Valle de Bravo, la Navidad con mis papás, su brazo entrelazado con el mío, me observaban como atrezo en un escenario. Estaba sentada a la mesa, mirando su teléfono, con un vaso de agua, el pelo recogido y el rostro inexpresivo. Oye, intenté. Respondió sin levantar la vista. ¿Cómo te fue el día? Ocupado. ¿Quieres que ponga algo en la parrilla? No tengo hambre. No era enfado. Era sustracción. Respondía como un bot de servicio al cliente con la batería a punto de agotarse. 5 años de casados, y de alguna manera me había convertido en ruido de fondo. Retiré platos que no estaban sucios y preparé un té que no tocó. Me dije a mí mismo que era una etapa, demasiado agobio en el trabajo. Eso es lo que hace un hombre, dar margen cuando la cuerda está tensa. Si hubiera sabido hacia dónde se dirigía todo, habría cambiado de rumbo 2 meses antes. De todos modos, planeé un fin de semana en una cabaña en Avándaro. Nos vendría bien el descanso, ofrecí, dejando la confirmación impresa junto a su codo. Lanzó una mirada fugaz. Tengo plazos que cumplir. Lo moveré al mes que viene. No hagas planes por mí, dijo y se levantó. Las patas de la silla golpearon el suelo como un signo de puntuación. Caminó por el pasillo. La puerta del dormitorio hizo clic. Ese sonido había empezado a sentirse como si la casa me estuviera cerrando la garganta. Enjuagué el té, tiré la hoja impresa y me escribí una nota: deja de ofrecer lo que no se quiere. La primera regla se enseñó a sí misma esa noche. La tarde siguiente, ajusté mi propio horario. Empecé a salir de la oficina temprano 2 días a la semana para llevar la casa como a mí me gustaba. La ropa doblada, la comida preparada, la basura fuera, pequeñas cosas hechas sin un discurso. Si se dio cuenta, no dijo nada. Si no se dio cuenta, eso me contó su propia historia. Corté una transferencia automática de nuestra cuenta conjunta. Sin dramas. Simplemente moví el pago de mis horas extras a una cuenta de ahorros separada. Una mente clara necesita líneas claras. 2 días después, su hermana pequeña apareció en el camino de entrada con una bolsa de lona y una sonrisa que se podía oír desde el porche. Sofía era 4 años menor, recepcionista en una clínica dental, del tipo que siempre dice las cosas como las ve. Me gustaba ella más de lo que me gustaba su falta de filtro. El cuarto de invitados está listo, le dije mientras le entraba la maleta. Quédate todo el tiempo que necesites. Solo una semana, dijo. En mi edificio están renovando las tuberías. Huele a pantano. Me alegro de que estés aquí, añadí, y lo decía en serio. Quizás un tercer cuerpo en el espacio rompería el hielo. En la cena recipientes de comida para llevar, mis patatas asadas, su ensalada intacta. Sofía observaba el aire entre nosotros como si fuera un rompecabezas. ¿Están bien?, soltó, lo suficientemente casual como para pasar. Estamos bien, intervino mi esposa, clavando un tenedor en el bol. Solo cansada. Me encogí de hombros. Un mes largo. Sofía nos miró alternativamente. Vale. ¿Solo? Vale. Más tarde, cuando mi esposa fue a ducharse, Sofía se apoyó en el marco de la puerta donde yo estaba cargando el lavavajillas. No mereces que te traten como a un perchero, dijo. Eres un buen hombre. Muy bueno. Me sequé las manos. Gracias, le dije. Sin sonrisa. Sin invitación. Cerré el lavavajillas y salí de la habitación antes de que el cumplido creyera que podía instalarse. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si nada hubiera pasado. Huevos, tocino, aguacate, tostadas. Puse un plato delante de mi esposa. No tengo hambre, murmuró, con los ojos en su correo electrónico. Puede esperar, le dije. Cómetelo cuando quieras.
Cogió la tostada como para ser amable y la dejó como si quemara. Sofía comió como una campeona, hizo pequeños ruidos de agradecimiento y luego se ofreció a fregar. La despaché con un gesto y me dirigí a la cochera. La estantería de la cochera llevaba semanas suelta. Cogí mi taladro y puse los nuevos anclajes. El serrín me cubrió los antebrazos. Sofía entró con un vaso de agua para mí y se quedó rondando. Cuando la broca dejó de girar, su mano tocó mi hombro, ligera como un gato probando el alféizar de una ventana. Si tuviera un hombre que se implicara como tú, dijo en voz baja, no parecería aburrida en la mesa. Me hice a un lado. Oye, no hagas eso. Dejé el taladro. Quiero a tu hermana. Se comporte como se comporte, es nuestro asunto. Mantén las distancias. No hay problema, asintió. Entendido, firme. Solo digo lo que veo. No te equivocas en cuanto al trato, añadí, pero hay un límite. Respétalo. Entendido, dijo, y me dejó con el peso del taladro sintiéndose más ligero que la habitación. Esa tarde, mi esposa llegó a casa antes de lo habitual. Me observó cortar verduras. Vi que moviste la reserva de la cabaña en Avándaro, soltó. Lo hice, respondí. Dijiste, no hagas planes por mí. Dudó. Quizás podría hacer una noche el mes que viene si el trabajo se calma. Qué bien, dije, sin entusiasmo. Veremos si encaja en mi calendario. Parpadeó como si hubiera hablado en otro idioma. Tu calendario. Ya no voy a programar mi vida en torno a un, quizás. Emplaté el pollo. Come. Comí tarde, dijo. Luego, tras una pausa, los huevos de ayer estaban buenos. Levanté la vista. Era la primera frase amable en semanas, y me la sirvió como una migaja para ver si pelearía por ella con el perro. Gracias, dije, y puse el plato en el refrigerador para más tarde. Se quedó un momento y luego desapareció con su teléfono. Esa fue mi primera señal de cambio. Si es que se puede llamar cambio a reorganizar las tumbonas en un barco que se hunde. 2 días después, paré en una pequeña cafetería de la esquina para tomar un café grande para llevar. La campanilla sonó cuando entré. El lugar olía a canela y leche vaporizada. Estaba sacando dinero cuando me quedé helado. En la esquina del fondo, detrás de una planta falsa, mi esposa estaba sentada con un hombre que reconocí de la carne asada de su oficina. Corte de pelo impecable, un reloj que costaba más que mi alquiler. Ella se inclinaba hacia él, con el codo en la mesa, soltando una carcajada como si hubiera encontrado oxígeno. Sus dedos rozaron su manga como si fuera una broma que necesitara puntuación. Sus ojos seguían su rostro de la manera en que lo hacen los hombres cuando no están pensando en presupuestos o platos. Observé durante 5 segundos. 6. Sus rodillas estaban demasiado juntas debajo de la mesa. Su rostro estaba vivo de una manera que no había visto en casa en meses. Hizo que el café se me atragantara. Saqué mi teléfono, el pulgar temblando solo una vez, y grabé unos segundos, su mano en su antebrazo, el ángulo de la sonrisa, el tipo de mirada que no se finge. No la confronté. Pagué mi café. Me fui en la camioneta. El aire se sentía enrarecido. Le envié un mensaje de texto a un número que un amigo me había dado el año anterior cuando su propia vida se había torcido. Necesito un profesional, escribí, discreto y minucioso. Me envió un nombre. 2 horas después, un hombre de voz suave y rostro anodino me recibió en una oficina de una placita comercial y me explicó su proceso. Mantén tu rutina. No cambies nada, me dijo. No reveles tus cartas. Yo me encargaré del resto. ¿Conseguirás lo que necesito?, pregunté. Conseguirás claridad, dijo. Y la claridad te dirá qué hacer. Entonces, hagámoslo. Salí de allí más ligero y más pesado a la vez. De vuelta a casa, moví 2 maletas al armario del cuarto de invitados, las mías, y me impuse una nueva regla. Éramos compañeros de piso hasta que reapareciera el respeto. Puse un calendario en el refrigerador con mi horario. Dejé de enviarle mensajes de texto durante el día. Si quería saber de mí, podía usar la puerta. La iniciativa va en ambos sentidos. Esa noche, llegó tarde.
Olía a jabón caro y a menta falsa de algún vestíbulo. «Estás despierto», señaló. «Sí». Me recliné en el sofá. «¿No llamaste?» «No llamo a los adultos para preguntarles qué están haciendo», dije, con los ojos en el partido. «Dijiste que estabas ocupada». «Lo estoy». «Pues entonces estás ocupada». Me observó un segundo más de lo habitual y luego dijo, «Estaré en casa para cenar mañana». «Entonces dime qué quieres», respondí. «Ya no voy a adivinar». «Pollo», dijo y se retiró. Atrapada con la segunda migaja. Al día siguiente, cociné el pollo que pidió. Sofía puso la mesa. Comimos. Mi esposa masticaba, miraba su teléfono y lo ponía boca abajo cuando se dio cuenta de que la había visto. «¿Estás bien?», pregunté, no porque necesitara la respuesta, sino porque quería que constara. «Trabajo», dijo. «El trimestre más pesado en años». «Saldrás adelante». Asintió, casi agradecida. Después de cenar, se quedó junto al fregadero. «Has estado más tranquilo», ofreció, como si estuviera pescando para saber cuánto le había costado. «Decidí dejar de negociar con los estados de ánimo», respondí. «¿Los míos o los tuyos?» «Lo estoy intentando», dijo. Era suave, casi humano. Me tocó el brazo, rápidamente. «Siento haber estado distante». «De acuerdo», le dije. «Veamos ese intento». Esa noche durmió más cerca. Por la mañana, me puso una mano en el hombro antes de irse a trabajar. «Desayuno», sonrió. «Por favor». «Hice avena y bayas». Me besó la mejilla en la puerta. Ese fue el giro intermedio. Suave, casi real. Vino con un seguimiento. Tuvo que quedarse hasta tarde 3 veces esa semana. El viernes, recibí un mensaje de texto del profesional. «Nuevos materiales. Revisa la carpeta segura». Las fotos esperaban. Bar de un hotel. El mismo hombre. Risas que parecían alivio. Su mano en la rodilla de él bajo una mesa alta, donde solo pones la mano así si quieres que nadie la vea y que alguien la sienta. Un breve vídeo de ellos caminando hacia el estacionamiento, sin tocarse, pero el aire entre ellos estaba abarrotado de todo lo que no se decía en nuestra mesa. Cerré el portátil. Me senté con la información hasta que pasó el impulso de gritarle a una pared. Luego escribí 2 listas, lo que acepto, lo que no. La segunda lista se llenó más rápido. Sofía llamó en el marco de la puerta. «Pareces un tipo haciendo cálculos», dijo. «¿Parque?», pregunté. «Ahora». Cogió una sudadera. «Vamos». Nos sentamos en un banco del pequeño parque a 3 manzanas, el que tiene el columpio gastado y 2 arces que hacían que el lugar pareciera un secreto. Los niños gritaban a lo lejos. Los cortacéspedes zumbaban cerca. Ella esperó. La vi en la cafetería con un tipo de su oficina, empecé. «Contraté a alguien». «Tengo fotos». «Más de lo mismo». La mandíbula de Sofía se tensó. No me cogió del brazo. No lloró por mí. Por eso pude hablar. Mantuvo la voz firme. «He estado viendo cómo ignora a un buen hombre frente a su propia estufa. Esa es su propia imagen». Seguía diciéndome a mí mismo que era agotamiento, dije. Lo dije en voz alta tantas veces que dejó de sonar a mentira. Se giró hacia mí. «¿Fuiste leal?» Ella dejó de estar casada pero se quedó con el anillo. Me quedé mirando la valla del campo de béisbol. «No voy a suplicar por interés». «Pues no lo hagas», dijo. «No necesitas un discurso. Necesitas un plan». «Suenas como yo», logré decir, y casi se convirtió en una sonrisa. «Aprendí de ti», respondió, mirándome. «Y para que conste, cuando te dije que eres un buen hombre, no estaba jugando. Lo decía en serio». «Lo sé», dije. «Lo sabía». Caminamos a casa más despacio de lo necesario. No pasó nada entre nosotros ese día más allá de 2 personas que no fingían no verse. En el camino de vuelta, llamé a mi jefe desde la acera. «Voy a cambiar a un nuevo horario de proyecto», le dije.
Estaré en la obra hasta tarde la semana que viene. Puede que me quede en el motel cerca del trabajo para reducir el tiempo de viaje. Haz lo que tengas que hacer, dijo. De todos modos, eres el adulto en la sala la mitad del tiempo. Te enviaré el plan. Logística lista. Siguiente paso, dejé de pagar automáticamente el seguro de su coche desde nuestra cuenta conjunta. Le envié una hoja de cálculo ordenada con las facturas, mi contribución limitada y los plazos claros. Respondió por texto, ¿qué es esta nueva estructura? Escribí, dividimos lo que compartimos. El resto es tuyo, de la misma manera que el mío es mío. ¿Desde cuándo? Desde que empecé a respetar mi tiempo. Media hora más tarde, bien. ¿Cenamos esta noche? No estoy, respondí. ¿Trabajo? Envió un pulgar hacia arriba, luego un pequeño corazón, y un minuto después, cuídate. Esa pequeña pila de emojis fue su segundo giro suave. Sintió que había movido mi silla. Permíteme pausar la historia por un segundo. Si todavía estás escuchando, por favor, dale al botón de me gusta en este vídeo. Realmente ayuda a que YouTube muestre esta historia a más personas. Muchas gracias por el apoyo. Ahora, volvamos a la historia. El domingo, un amigo mío llamado Marcos organizó una carne asada. Marcos es contratista, el tipo de hombre que habla en frases cortas y paga en efectivo. Apareció medio vecindario. Llevé costillas y una caja de agua mineral. Mi esposa llegó tarde con un vestido que no le había visto en meses. Saludó, abrazó a la gente y flotó. ¿Dónde te ha estado escondiendo tu media naranja?, me preguntó Marcos en voz baja, señalándola. En borradores, dije. Él resopló. Durante un momento de calma, mi esposa se acercó a donde Marcos y yo hablábamos de trabajo. No respondiste a mi mensaje de ayer, dijo, con voz ligera pero con los ojos buscando la culpa. Estaba trabajando, respondí, sin ofrecer una disculpa. Puse mi horario en el refrigerador. La misma información que tienes tú. Aún así, podrías responder, dijo. Es un mensaje de texto. Marcos se miró los zapatos de una manera que decía que estaba escuchando cada palabra mientras fingía que no. Dejé mi vaso. Déjame aclarar algo, le dije, delante de otro hombre a propósito. No paso lista. ¿Quieres atención real? Participa en casa. De lo contrario, no voy a actuar para un teléfono. Ese es mi límite. Parpadeó. Observé el cálculo. Soltó una pequeña risa para la mesa, como si hubiera bromeado. Estás de humor. En realidad, estoy en un estándar, dije. Me gusta estar aquí. Marcos cambió de tema. Más tarde, junto a la nevera portátil, se acercó, poniendo una mano en mi espalda como si me estuviera clavando una nota en público para que otras mujeres la vieran. Nos echo de menos, dijo en un susurro. ¿Qué parte?, pregunté. La parte en la que me hacías café y no llevabas la cuenta, dijo. Nunca llevé la cuenta, le dije. Guardaba los recibos. Hay una diferencia. Tragó saliva. Lo estoy intentando, repitió. Pues demuéstramelo, dije. En casa, con acciones. Nos fuimos temprano. Me rozó el brazo al caminar hacia la camioneta. Esa noche, se acurrucó a mi lado como si fuera 2019 y acabáramos de mudarnos. Me preguntó por mi día, mi proyecto, los planes de la terraza de Marcos. Era almíbar, espeso y dulce, y demasiado tarde. Dejé que la conversación sucediera. Luego, cuando se quedó dormida, me fui al cuarto de invitados y cerré la puerta con la misma calma con la que ella me había estado entrenando. Si quería acceso, tenía que ganárselo. La ternura no es una propina. El lunes, mi teléfono vibró a la hora del almuerzo. Nuevos materiales. Urgente, escribió el profesional. Fui a la sala de descanso de la cuadrilla y abrí la carpeta. Allí estaba ella de nuevo. El mismo hombre. Esta vez, sin un público que se riera. Estaban en una mesa con poca luz en un lugar que sabía que no era barato. Estaban demasiado cerca, y las miradas contaban una historia de calendario. Esto no era nuevo.
Una imagen de su cabeza inclinada sobre el hombro de él en el estacionamiento de la plaza durante 2 segundos antes de enderezarse cuando alguien pasó. Claridad entregada. Le envié un correo electrónico al profesional para pedir un informe completo y le dije que lo recogería en papel cuando estuviera listo. Al salir de la oficina, mi capataz, un hombre rudo de 50 años llamado Don Ricardo, me detuvo. Pareces un hombre que acaba de cambiar su póliza de seguro, gruñó. Miré un conjunto de números, dije. Suman, he terminado. Don Ricardo asintió como un sacerdote sin sotana. ¿Quieres el número de un buen mediador? Sin tribunales, dije. Solo limpio. Pues sé limpio, dijo. Sin discursos. Haz una maleta. Mueve dinero. Sé el que lo termine. Lo soy, respondí, y conduje directamente a una notaría pública. Firmé lo que tenía que firmar y luego fui a la oficina del profesional por la carpeta. La deslizó sobre el escritorio sin comentarios. ¿Siguiente paso?, preguntó. Voy a darle la oportunidad de ser honesta. Me levanté. Luego, voy a terminar de cualquier manera. Esa noche en casa, hice 2 filetes a la parrilla y un portobello para Sofía. Comimos en el patio trasero. Mi esposa sonreía como si fuéramos un reportaje de revista. Cogió mi mano delante de Sofía. Ese fue el segundo cambio, una adición mejorada. Demasiada dulzura vertida sobre una tostada quemada. Oye, saludó Sofía mientras cogía su plato. Te ves radiante. ¿El trabajo fue bien?, canturreó mi esposa. Puede que al final me apunte a ese fin de semana en la cabaña de Avándaro. Corté el filete. Está fuera de la mesa, respondí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no guardo sitios para gente que está de compras. ¿De compras? Se rió, una risa pequeña y aguda. Vale. Se giró hacia Sofía. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó demasiado alto. Sofía me miró a mí y luego a su hermana. Me gusta mi paz. Qué bien debe ser, comentó mi esposa, con los ojos de nuevo en mí, no tener que dar explicaciones a nadie. Sofía se levantó y llevó su plato dentro. Mi esposa se inclinó más cerca. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Solo tú y yo. Sin público. ¿Estás segura de que quieres eso?, pregunté. No te gustará mi respuesta. Pruébame. Mañana, dije. Después del trabajo, estate en casa a las 6. Los dos seremos claros. Asintió como si hubiera negociado algo. Al día siguiente, recogí la carpeta final en el almuerzo, pasé por una pequeña oficina para firmar y sellar la última página que necesitaba, y conduje a casa para preparar el escenario. Coloqué los documentos en un sobre de manila sobre la cama. Puse mi anillo encima del sobre. Luego di una última pasada por la casa como un hombre que revisa sus herramientas, ropa ya en el cuarto de invitados, lo esencial empacado, contraseñas cambiadas, facturas conjuntas separadas e impresas. A las 5:55, oí su voz desde el dormitorio, ligera, burlona. Eres terrible, se reía en su teléfono. No, no lo hagas. Una risa privada que no había oído desde nuestros primeros días. Entré. Levantó la vista, golpeando la pantalla con el pulgar para terminar la llamada. El color se le fue y volvió de golpe. Era trabajo, empezó. Una tontería de un proyecto. Puse el sobre en la cama a su lado. Ábrelo. Levantó la solapa, pasó las páginas, y la máscara se le cayó por completo. No puedes estar hablando en serio, estalló. Esto es una locura. Estás reaccionando de forma exagerada, esto es solo. ¿Hiciste fotos? Yo no hice nada, respondí. Tú construiste una vida separada y dejaste la puerta abierta. Yo solo pasé por allí. Es un amigo, insistió. Me está ayudando con un ascenso. Tomamos café. Eso es todo. Tiene toda tu atención. Yo no he tenido eso en meses. El resto es una prueba que no necesito leer en voz alta. No ganarás, espetó, la ira convirtiéndose en pánico. No conseguirás que nada se sostenga. Parecerás ridículo.
Todo el mundo lo hará. Esto no es un tribunal, interrumpí. Esta es mi casa, mis estándares, mi tiempo. Respiraba con dificultad, caminó 3 pasos, se giró y me arrojó los papeles. Se deslizaron por la colcha. ¿Quieres tirar 5 años a la basura porque tomé café con un amigo? No estoy tirando nada, respondí con calma. Estoy cogiendo lo que queda de mi respeto y me voy con él. ¿Y tus votos?, me lanzó. Miré las fotografías de la cómoda. Nosotros en Valle de Bravo, mi brazo alrededor de ella, la facilidad casual. Tenían un asterisco, dije. No escrito, pero real. Mantén la puerta cerrada a cualquiera que quiera lo que tenemos. Quitaste el asterisco y fingiste que nadie se daría cuenta. Me miró fijamente, tragó saliva, y luego hizo lo que hacen las personas acorraladas, intentó el movimiento suave. Se sentó en la cama, con la cabeza gacha, la voz pequeña. Estoy perdida, susurró. No sé por qué he estado tan insensible. Eres bueno. Lo haces todo. Yo. La he fastidiado. ¿Podemos ir a terapia? ¿Podemos tomarnos una semana? Podemos. ¿Tuviste un mes de semanas?, la interrumpí. Ofrecí distancia, tiempo, paciencia, claridad. Lo usaste para otra cosa. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a romper nuestra familia porque te hirieron los sentimientos? No, dije. Voy a cambiar mi vida porque estoy harto de ser el plan B de alguien mientras mantiene al plan A riendo en un rincón. Se quedó en silencio. Luego cogió un bolígrafo. Bien, escupió. Si lo quieres limpio, ten cuidado con lo que pides. Te arrepentirás. Deslicé el bolígrafo por la página donde iba su nombre. Firmó con una mano que temblaba de una furia que no tenía dónde poner. Cuando terminó, lanzó el bolígrafo como si pensara que podría clavarse en la pared. Rebotó. Estaré en casa de mi hermana, dijo, con voz de hielo. Esta noche. Quizás a ella le guste jugar a las casitas con su chico favorito. Ella es una invitada en mi casa, respondí. Y ha sido más respetuosa que tú en tu propia cocina. Por supuesto. Cogió una bolsa, metió algunas cosas y salió marchando. La puerta se cerró de golpe. La casa tembló y volvió a un silencio que ya no se sentía hostil. Se sentía vacío, como se siente una habitación después de una limpieza a fondo. Dormí como una persona que había llegado a la orilla. La mañana después de que todo estuviera firmado y sellado, hice café para uno y envié 2 mensajes de texto, cerrajero a las 10, camión de mudanzas al mediodía para los muebles que decidí quedarme. A las 11, la puerta se abrió de golpe y mi esposa entró sin llamar. Tenía el pelo revuelto, los ojos encendidos. ¿Por qué sonríes?, exigió. Pareces un tipo que ha ganado una rifa. Porque he terminado de negociar mi propio valor, respondí. Y porque por fin puedo estar con alguien que me ve. Su boca se abrió y luego se cerró de golpe. ¿Quién? ¿Quién es ella? No puedes. Sofía entró en la habitación detrás de mí, con unos vaqueros comunes y una camiseta sencilla. Se puso a mi lado y pasó su brazo por mi cintura. Luego levantó su mano izquierda y dejó que el pequeño y limpio anillo captara la luz. Vamos a casarnos, le dijo a su hermana, con voz firme y brillante. Sin regodeo, solo un hecho. Mi ex miró el anillo, luego a mí, y de nuevo al anillo. ¿Tú también? Eso es. Eres un asqueroso, balbuceó, encontrando la palabra más fea que pudo que aún encajaba a la luz del día. No empezamos esto en las sombras, dije. Empezamos con conversaciones en un banco del parque cuando me di cuenta de que la única persona que realmente me escuchaba vivía en mi cuarto de invitados. Esperamos a que los papeles estuvieran firmados. Esperamos hasta que fui libre. Eso no es posible, argumentó, retrocediendo como si le hubieran salpicado. No puedes simplemente pasar de... ¿De qué?, pregunté. ¿De ser ignorado en mi propia casa a ser visto? Te sorprendería lo rápido que se mueve un hombre una vez que deja de fingir que el frío es el clima. Están locos los dos, dijo, retrocediendo hacia la puerta. Todo el mundo sabrá lo que son. Todo el mundo ya sabe lo que soy, le dije.
Un hombre que establece un límite y vive con él. Aceptaré esa medida todo el día. Señaló a Sofía. Te arrepentirás de esto. Él también te dejará. Sofía respondió antes de que yo pudiera. Si dejo de respetarlo, espero que lo haga, dijo. Así es como los adultos evitan desperdiciar años. Mi ex miró a su alrededor como si las paredes pudieran lanzarle una cuerda. Nada se movió. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. No estás invitada a la boda, añadí casualmente, como si mencionara el tiempo. Cuídate. Se quedó allí como si fuera a decir algo que valiera la pena escuchar. Luego se fue, la puerta cerrándose sin drama, solo un pequeño clic que sonó mucho a definitivo. La gente me pregunta ahora si se sintió como en una película. No fue así. Las películas tienen música emotiva. Mi vida tuvo un cerrajero dejando un recibo y a mi vecino sacando su cubo de basura a la acera mientras me asentía con la cabeza como diciendo, vi el camión de mudanzas. Bien por ti. Me mudé a una casa más pequeña y más cerca del trabajo en un mes, una de una sola planta con una cochera que convertí en un taller ordenado. Compré una camioneta usada que arranca siempre. La perra del refugio aprendió mi horario y espera junto a la ventana a las 6. Empecé a levantar pesas antes del trabajo con don Ricardo, que cuenta más chistes de lo que imaginarías y lleva la cuenta cuando yo la pierdo. Los sábados, arreglo cosas para los vecinos y acepto dinero que no necesito porque es bueno que te pague alguien que te da las gracias y lo dice en serio. Sofía y yo lo hicimos despacio y limpiamente. Cocinamos juntos, hablamos hasta que hablar se sintió como el aire normal en lugar de un evento especial, revisamos los límites del otro y nos mantuvimos en ellos. Cuando le pedí que se casara conmigo, lo hice en ese banco del parque. Sin multitudes, sin teatralidad, solo un anillo sencillo y la promesa de que la casa nunca volvería a quedarse en silencio de esa manera. Mi ex se mudó a un pequeño apartamento cerca de su oficina. La gente habla, los vecinos hablan, los compañeros de trabajo hablan, y lo que oí meses después por los rumores fue que el hombre de su oficina no se convirtió en el resto de sus planes. Cuando la novedad se desvaneció, también lo hizo su atención. Publicaba fotos como si estuviera audicionando para La Paz, y luego dejó de publicar por completo. Alguien dijo que se cambió de apartamento. Alguien dijo que le cuenta a la gente que la tomé por sorpresa. La gente siempre se narra a sí misma de una manera que les permite dormir. Yo duermo bien. La semana pasada, invitamos a amigos a cenar a nuestra casa. Marcos trajo costillas. Don Ricardo trajo chistes. Sofía se rió en la cocina y me puso la mano en la espalda mientras pasaba con una bandeja. No era una actuación, era memoria muscular nacida del respeto. Brindó por las casas pequeñas que se sienten más grandes que las grandes. Todos chocaron sus vasos, y yo miré los muebles sencillos, los suelos rozados, las fotos en nuestro refrigerador, el banco del parque, la perra, nuestro primer viaje por carretera a un parque nacional donde el café sabía a humo y la cama era demasiado firme, y nada de eso importaba porque la persona frente a mí estaba presente. Llegó un mensaje de texto de un número desconocido mientras apilábamos los platos. ¿Volverás?, decía. Siempre vuelves a lo que construiste primero. Dejé el teléfono y no respondí. No envío mensajes al pasado. Aquí está el único discurso que haré: la vida de un hombre es su tiempo en una habitación. No puedes controlar mucho impuestos, tráfico, clima, pero puedes controlar quién se sienta al otro lado de la mesa y si están ahí. Pagas la vacilación con años. Pagas la claridad con una sola decisión. Elegí la claridad. Salí con mi nombre, mis manos y mis estándares. No levanté la voz. No tiré nada. Cambié las cerraduras, hice la cena y seguí adelante. Eso no es una película. Eso es la edad adulta. Y es mejor que cualquier cosa que intentaba fingir que era suficiente. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.